Para aquellos que nos acompañan por primera o segunda ocasión, comenzamos hace unos domingos atrás una serie en la cual hemos titulado Daniel, el desarrollo del plan de Dios para la humanidad. Y este libro que estamos estudiando, que corresponde a los pocos libros proféticos que tiene el Antiguo Testamento, nos ha enseñado muchísimo. Nos ha enseñado a confiar en Dios, nos ha enseñado a depender de Dios, pero sobre todo, el libro de Daniel nos ha enseñado que Dios reveló cuáles son sus planes para la humanidad y especialmente para la nación de Israel. Que en breve vamos a estar orando por todo lo que está sucediendo con la nación de Israel y todos los países que le rodean. En nuestro mensaje anterior, que si lo recuerdas fue del capítulo 2, aprendimos cómo Dios le reveló, y esto es un dato muy importante, no quiero que lo olvides, cómo Dios le reveló el desarrollo de los planes futuros, no a un rey de Israel, no a un profeta de Dios, sino que se los reveló nada más y nada menos que a un rey pagano. Y no solamente que era pagano, sino que tenía un temperamento volátil. Y ese rey, según lo recuerdas, llevaba por nombre Nabucodonosor. Y Dios le reveló a Nabucodonosor, el gran rey del imperio babilónico, todo lo que sucedería con el imperio que vendría después, que son los medos y los persas, y luego el que vendría después, que son los griegos, y finalmente el último reino, que fueron los romanos, y luego le reveló lo que vendría con un reino que no sería cortado con mano de hombre, sino que esta piedra destruiría los reinos anteriores y de eso surgiría un monte que llenaría toda la tierra, como una referencia al reino mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Lo impactante es que Dios le está revelando a este rey pagano todo lo que acontecería en el futuro para la humanidad y para el país de Israel. Eso lo aprendimos de una forma maravillosa en nuestro mensaje anterior. Y eso es un testimonio impactante de cómo Dios puede revelarle a alguien lo que él desea. Pero luego tuvo un problema el rey Nabucodonosor, porque él quería que le interpretaran el sueño. Y si tú lo recuerdas, puso a prueba todo el séquito de sabios, de lectores, de personas que estaban en su corte real para que le dijeran cuál era el sueño y la interpretación. Y cuando no pudieron hacerlo, salió un joven que había sido cautivo de los que trajeron de Jerusalén cuando conquistaron Jerusalén. Y este joven llamado Daniel fue el único a quien Dios le reveló no solamente el sueño, sino que también la interpretación del sueño. Y eso nos dio grandes lecciones que cerramos en nuestro estudio anterior. Hoy vamos a avanzar al capítulo 3 del libro de Daniel. Y en este capítulo 3 es algo interesante porque la narrativa del libro, que escúchame, repito, es tanto histórica, pero profética. Así es que por favor, no pierdas el hilo conductor del libro de Daniel. Porque el libro de Daniel en algunas partes es histórico, pero en otras partes es profético. Y en cada uno de los capítulos, él va hablando, relacionándose ya sea para los pueblos gentiles o para el pueblo de Israel. En el capítulo 3 que vamos a ver el día de hoy, la narrativa del libro ya no se va a centrar en Daniel, como fue en el caso anterior, sino que ahora la narrativa del libro se va a centrar en los tres amigos que, si tú lo recuerdas, lo estudiamos en el capítulo 1, fueron llevados cautivos a Babilonia también por Nabucodonosor. Te recuerdo los nombres. El primero era Ananías, el segundo era Misael y el tercero era Azarías. Estos tres jóvenes son los que van a ser el carácter principal o el personaje principal del capítulo 3 del libro de Daniel. Y es sorprendente, a manera de introducción te lo voy comentando, es sorprendente que este capítulo 3 de Daniel nos presenta una de las actitudes humanas que han existido desde el principio. Este capítulo 3 nos da la narrativa de lo que el ser humano que no conoce a Dios es en esencia. Y me parece muy interesante, escúchame con atención esto, porque esta característica que vamos a mencionar en breve no solamente se menciona en el género humano, sino que también se menciona antes de que el ser humano fuera creado. Y más adelante vamos a saber a quién o a qué nos referimos. Esto, a lo que nos referimos, es a lo que actualmente se le llama megalomanía. Si tú te preguntas y dices, Pastor Eric, ¿qué es megalomanía? ¿A qué se refiere ese término? Lo vas a ver en pantalla.
Megalomanía es el trastorno psicopatológico que es caracterizado por fantasear o por tener fantasías delirantes de poder, de relevancia, de omnipotencia, ojo, omnipotencia con O minúscula, luego de grandeza y finalmente por una hinchada autoestima. Los terapeutas y los psicólogos le llaman ahora en día el complejo de Napoleón Bonaparte. Ahí lo lees después para que no tomes mucho tiempo. Pero es interesante porque cuando hablamos de esto, de la megalomanía, no estamos hablando de algo que nada más existió en el corazón del ser humano, sino que también en el corazón de Satanás, como vamos a ver más adelante. En el corazón del ser humano, en el corazón del hombre y de la mujer, siempre va a existir ese deseo de querer ser más grande que otros y en algunos casos ser más grandes que Dios. Si tú lo recuerdas, en el libro de Génesis se menciona el caso de un hombre. De hecho, fue bisnieto de Noé. Su nombre era Nimrod. Y Nimrod significa, escucha lo que su nombre significa, rebelde. La Biblia dice que Nimrod era un hombre vigoroso cazador delante del Señor. Pero lo que nos llama la atención de Nimrod es que este hombre era impetuoso. Y la Biblia describe que tenía una estatura que ahora en día se consideraría como un gigante. Nimrod edificó ciudades para darle gala a su poderío. Y escucha las ciudades que este hombre edificó: la ciudad de Nínive y la ciudad de Babel. Dicho sea de paso, Nimrod se crió en la región de lo que actualmente sería Irak, lo que conocemos como la región de Mesopotamia. Y es interesante porque cuando tú te preguntas y dices, ¿y este Nimrod qué fue lo que hizo? Las dos ciudades, o una de las dos ciudades más pecaminosas que la Biblia registra, fueron construidas y edificadas por este hombre. Hay un historiador judío muy pero muy reconocido que tú necesitas conocer por nombre. Su nombre fue Flavio Josefo. Era judío también y era ciudadano romano. Y él recopiló mucha información de los tiempos de Jesús. Él escribió algo que se venía manejando de historia en historia fidedigna por la cultura judía en relación a Nimrod, para que tú veas el carácter que este hombre megalómano tenía desde los inicios de la creación del ser humano. Dice Josefo, refiriéndose a Nimrod, dijo que se vengaría de Dios, Nimrod, si quisiera volver a ahogar el mundo. Para eso construiría una torre demasiado alta. ¿Tú sabes a qué torre se refiere? A la torre de Babel. Ahora tú puedes entender por qué la construyó tan alto. Porque lo que quería era desafiar a Dios. Sigue diciendo Josefo en referencia a Nimrod. Si quisiera volver a ahogar el mundo, para eso construiría una torre demasiado alta para que las aguas no la alcanzaran. Y observa lo que él dijo. Y se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. Esto no lo sacó de la Biblia, obviamente, pero se cree que fue una repetición histórica que se fue pasando de generación en generación en relación a este hombre llamado Nimrod, que la Biblia le pierde el rastro y lo perdemos hasta que realmente puso su corazón en contra de Dios. Ahora, tal vez tú me puedas decir el día de hoy, pastor, pero eso de los megalómanos solamente fue en los tiempos bíblicos. ¿De veras? Ahora en día que se está poniendo de moda el movimiento izquierdista socialista en Latinoamérica, todos estos dictadores van a mandar a hacer una estatua de ellos mismos. Y tú sabes a lo que me refiero sin entrar en detalles. Pero me remito a la evidencia. Hablemos un poco acerca de los líderes soviéticos, por ejemplo. Los llamados líderes soviéticos que trajeron el comunismo al mundo. Específicamente Lenin, específicamente Stalin, Carlos Marx y todos ellos. ¿Qué fueron lo que edificaron después de que murieron? Estatuas en su nombre. Y es interesante porque levantar estatuas parece ser una parte importante de los megalómanos o de los hombres que quieren adoración para sí y que quieren exaltación para sí. Permíteme darte otro segundo ejemplo. Hablemos de Corea del Norte, este país impenetrable supuestamente para el Evangelio, pero que gracias a Dios está llegando la luz del Evangelio de formas que ni te imaginas. Este país, o el movimiento socialista, comunista, ateísta que penetró Corea del Norte, llegó primero por Kim Il-sung, que fue el fundador de la dinastía, luego por su hijo, que fue Kim Jong-il,
Y estos dos son los que fundaron lo que actualmente es Corea del Norte. Tú sabes lo que ellos dijeron o lo que ellos establecieron, que se estableciera un culto a la personalidad de tal manera que se levantaran dos imágenes de cada uno de ellos en su muerte para que toda persona, ciudadano de Corea del Norte que pase frente a las estatuas les haga reverencia. Observa la siguiente imagen para que des fe de lo que te estoy diciendo. Actualmente Corea del Norte está regida por el hijo y el nieto de estas dos personas, Kim Jong-un, y él ha mandado a matar a personas que no han tenido la acción de inclinarse ante los restos o ante las imágenes de su abuelo y de su padre. Esto en los tiempos actuales, para que tengas una idea. Pareciera entonces que el orgullo y la altivez del ser humano no caduca y no pasa de moda. Siempre el ser humano que no tiene a Dios en su corazón va a querer buscar la gloria para sí mismo y va a querer tomar la gloria que le corresponde a Dios. ¿Y quién tuvo esa primera característica? Satanás, cuando estuvo en el lugar que le correspondía a Dios. De eso vamos a hablar en breve. Así es que con esta introducción acerca de lo que significa la megalomanía en la vida de las personas y este deseo de querer ser exaltados, te invito a que me acompañes a estudiar el tercer capítulo del libro de Daniel, el cual lleva por título La altivez humana ante el poder de Dios. La altivez humana ante el poder de Dios. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, por permitirnos adorar tu nombre y hacerlo con seguridad, con confianza y con libertad. Gracias, Señor, por permitirnos vivir en un país en donde libremente podemos bendecir y alabar tu nombre, Padre. No tomamos eso por sentado, sino que nos acordamos de aquellos creyentes que están en Corea del Norte o en China comunista o en otros países islámicos, inclusive misioneros de tu iglesia, Señor, que se encuentran en países en donde sus identidades están protegidas por cualquier amenaza que puedan tener. Gracias, Señor, porque ahora gozamos de la libertad que tú nos das. Y te pido, Señor, que no creamos que esa libertad es libertinaje, sino que la tomemos con gratitud y acción de gracias. Y por medio de ella, como dice Hebreos, sirvamos a ti, Señor, con honor y reverencia. Ahora que hemos abierto tu palabra, Señor, pedimos que tu palabra pueda penetrar a nuestro corazón y pueda traer fruto, Señor. No queremos acumular solo conocimiento, sino que queremos que tu palabra, Señor, impacte nuestra vida, transforme nuestra vida. Y al salir de tu casa el día de hoy, hagamos cambios en nuestra conducta, hagamos cambios en nuestro comportamiento, hagamos cambio en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de vivir el Evangelio. Gracias por las personas, Señor, que se están sumando a los discipulados de tu iglesia. Gracias por las personas que se están sumando a las clases de membresía. Gracias por las personas que se están bautizando. Gracias por las personas que están siendo salvadas, Señor. Todo esto es gracias a ti. Y tu iglesia lo reconoce, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que esta bendita presencia que estamos sintiendo y estos tiempos de avivamiento que tú estás levantando en tu iglesia, Señor, se prolonguen. Oramos, Señor, por el 13 de octubre para que esa noche sea una noche de alabanza y adoración. Y tu iglesia, Señor, los creyentes de todo San Diego tengan la oportunidad de venir a alabar y bendecir tu nombre con libertad. Gracias te damos, Señor, por lo bueno que tú eres. Oramos por estos procesos que hemos mencionado previamente de seguridad para tu iglesia. Nuestra confianza no está puesta en un sistema, Señor. Nuestra confianza no está puesta en una herramienta. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Pero a la misma vez entendemos, Señor, que debemos de tomar precauciones como iglesia. Y por eso, Señor, damos gracias por tu provisión, porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Al final de este servicio oramos, Señor, para que una persona entienda de lo que se trata el Evangelio y pueda pasar al frente para recibirte como Señor y Salvador personal. Que suceda en alguno de los campus, que suceda con alguna persona a través del internet o redes sociales, Señor. Y que tu mensaje llegue al corazón de esa persona sin importar la distancia, el lugar o las condiciones.
Todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén y amén. El capítulo 3 de Daniel, amada iglesia, nos presenta 3 situaciones, las cuales vamos a ir viendo una por una, y de cada una de ellas vamos a ir sacando subdivisiones. Así es que te pido que por favor tengas tu Biblia abierta y también tu libreta de apuntes, pero preferentemente tu Biblia abierta para que con pluma en mano vayas subrayando las palabras claves, vayas subrayando los puntos importantes, y eso sirva como tu estudio autodidacta de la palabra de Dios. Lo primero que observamos del capítulo 3 es la arrogancia del rey. Te pregunto, ¿has conocido a una persona arrogante? ¿La has conocido, iglesia? Hemos conocido a muchas personas, tal vez en el trabajo, tal vez un familiar, tal vez alguien, y si algo es característico de muchas personas es la arrogancia, y es interesante porque con 2 palabritas uno puede saber si alguien es arrogante, inclusive tal vez con sus ademanes, con sus acciones, podemos ya darnos idea de una persona que es arrogante. El capítulo 3 presenta la arrogancia del rey Nabucodonosor de manera desbordante. Quiero recordarte, para ponerlo en perspectiva, el imperio más grande que existió en este tiempo era el babilónico. Los babilonios conquistaron a Siria. Fue el papá de Nabucodonosor, que se llamaba Nabopolassar, quien conquistó a los asirios, a los sumerios. Y luego Nabucodonosor tomó el reino del padre cuando su padre fallece, y fue Nabucodonosor el que conquistó Egipto, el que conquistó Jerusalén, el que conquistó todos los reinos de todo el mundo en aquel entonces conocido. El imperio babilónico fue uno de los imperios más grandes que podamos tener. Mucha de la numerología que actualmente tenemos la sabemos gracias a ellos. Muchos de los estudios astrológicos o de astronomía los tenemos gracias a ellos. Es decir, ellos fueron una civilización que avanzó de una forma increíble, tanto en números, matemáticas, agricultura, arquitectura, etc. Y quien estuvo detrás de todo esto fue el rey Nabucodonosor. De hecho, la historia nos confirma que Nabucodonosor gobernó Babilonia por 43 años. Es decir, fue un periodo bastante extenso lo que Nabucodonosor estuvo al frente de Babilonia. Por lo tanto, este hombre se llenó de arrogancia, conquistó reinos, conquistó personas, mató personas, robó tesoros, engrandeció Babilonia, hizo jardines colgantes, todo lo que quería lo tenía con solo pedirlo. No había hombre más poderoso en aquel entonces que Nabucodonosor. Y es interesante porque lo que Daniel dice que sucedió es que mandó a construir una estatua en su propio honor. Y esa es la primera manifestación de arrogancia del rey Nabucodonosor. Mandó a hacerse una propia estatua. Y no se la hizo de bronce. Y no se la hizo de metales fundidos. Se la hizo de puro orégano. Para que me entiendas, pues. Porque si te digo oro no me vas a entender. Orégano sí. De puro oro. Imagínate, observa el versículo 1 del capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos. ¿Cuántos son 60 codos, Pastor Eric? Anótalo en tu Biblia. 27 metros de altura. 27 metros de altura. Y luego dice que la anchura era de 6 codos. ¿Cuántos son 6 codos? 2,5 metros. Por lo tanto, era una imagen increíblemente alta que se podía distinguir desde una gran lejanía. Y esto lo levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Es interesante porque desde que transcurrió, si tú lo recuerdas, cuando finalizamos nuestro estudio del capítulo 2, vimos a un Nabucodonosor que honró a Daniel. Vimos a un Nabucodonosor que dijo: no hay Dios como el tuyo, Daniel, porque te reveló el sueño y su interpretación. Pero y entonces aquí en el capítulo 3 tenemos al mismo rey, pero con otro corazón. Tenemos al mismo rey que ya se le olvidó que el Dios de Daniel es el Dios verdadero. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Me está diciendo de que Nabucodonosor no estaba convertido. Estaba convencido, pero no convertido. Y hay ahora en día muchas personas que vienen a la iglesia convencidos de Dios, pero no convertidos a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo estar convencido,
Dios existe, claro que Dios existe. Dios creó todo, claro que Dios creó todo. Dios es lo más majestuoso, claro, Dios es lo más majestuoso. ¿Quieres tener una relación con Él? No estoy listo todavía. No, todavía no. Yo sé cuándo. Estoy joven, quiero vivir la vida, quiero disfrutar, quiero conocer. Lo que están diciendo, en pocas palabras, quiero seguir pecando. Pero en realidad no están convertidos. ¿Por qué, Pastor Eri? ¿Cuál es la diferencia de estar convencido a estar convertido? Cambio. Si una persona no experimenta un cambio en su vida, no es verdadera conversión. Para que la persona realmente sea convertida, tiene que haber un cambio completo. Tiene que haber un cambio de mente. Tiene que haber un cambio de conducta. Tiene que haber un cambio de forma de vivir. Tiene que haber un cambio de ver la vida. Tiene que haber un cambio de prioridades. Y hasta que ese cambio se dé, es una señal de que esa persona sí ha sido convertida, entre otras más. Pero aquí vemos a Nabucodonosor convencido de que el Dios de Daniel es poderoso, pero no convertido a ese Dios que todavía no conoce. Y es interesante porque cuando finalizamos el capítulo 2, Daniel o Nabucodonosor dice del Dios de Daniel, el Dios de dioses, pero nunca lo llama mi Dios en ninguna parte del relato. Y lo que me llama también la atención es el despilfarro de los recursos. ¿Te imaginas cuánto oro tenía este hombre que mandó a construir esa estatua de puro oro? Eso me habla a mí de que Nabucodonosor era un hombre impulsivo e idólatra. Y este Dios que todavía no conoce para Nabucodonosor es como el Dios Marduk, que muchos ahora en día todavía adoran en la región de Mesopotamia. Es decir, este hombre no había conocido al Dios verdadero. Él había visto lo que Dios hacía, pero no le había dado todavía apertura en su corazón. Y esto entra perfectamente en la descripción que años después el apóstol Pablo va a hacer de las personas que son espirituales y de las personas carnales o naturales. Dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, el hombre que no ha experimentado todavía la regeneración, el hombre que no ha experimentado la llenura del Espíritu Santo, el hombre que no ha experimentado lo que se le conoce como metanoia, el cambio de mente, el cambio de conducta, el conocer a Cristo de corazón, quien no lo ha experimentado, Pablo dice es un hombre natural. Y este hombre no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, no las conoce, no las entiende. Y como tal no las puede entender porque Pablo dice todo se ha de discernir de manera espiritual. Así es que aquí tenemos a Nabucodonosor como un hombre natural que todavía no conoce la gracia de Dios. Dios se le está acercando, Dios se le está mostrando y le está tocando la puerta, pero todavía el rey tiene un corazón rebelde que no abre su corazón para Dios. Permíteme hacer una breve pausa ahí. ¿No serás tú como Nabucodonosor? Reflexiona. Tú que nos estás viendo a través de los medios o que vas a ver este programa en televisión o lo escucharás en radio o en alguno de los campus. Tú sabes que Dios te está tocando. Tú sabes que Dios te está hablando a tu vida, pero cierras tu corazón, pero no quieres abrir tu corazón a Él. Te pongo un ejemplo. El día viernes que el Señor me permitió compartir un mensaje en el memorial del hermano Manuel Ibarra, hubo una persona en particular que Dios me llevó a que lo viera y a que me enfocara en él cuando estaba predicando y específicamente a la hora del llamado. Vi el cambio en su rostro, vi cuando él supo que Dios le estaba hablando. Si lo único que me faltó es decir el nombre, pero no lo sabía. Al final, muy gentilmente se acercó, conversamos y platicamos. Y yo le dije, perdóneme lo que le voy a decir, pero cuando yo estaba haciendo el llamado, Dios me estaba diciendo de que lo enfocara a usted. Su respuesta fue, sí, yo sé, pero voy a llegar a la iglesia, yo sé. Y yo entendí que me estaba diciendo, no siga más. Eso es lo que sucede en el corazón de muchas personas. Saben que Dios los está llamando, saben que tienen que acercarse a Dios, saben que el Espíritu Santo está tocando sus corazones, pero cierran su vida. Rechazan ese llamado, rehúsan aceptar al Señor, rehúsan conocer más de Dios. Y te recuerdo algo, si tú estás en esa situación, lo que Dios te promete es la salvación hoy, mañana no. ¿Cuántas personas han dicho mañana?
¿Cuántas personas han dicho pronto? ¿Cuántos han dicho el próximo mensaje, el próximo domingo, la próxima vez que venga? Y no existe una próxima vez. Por eso la Biblia enseña, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy escuchas su voz, abre tu corazón al Señor. Y no esperes a que Dios te responda a todas las preguntas. Te lo garantizo, tu servidor tiene muchas preguntas todavía que no sé la respuesta. Pero de algo sí yo sé, que yo era pecador y le pedí perdón al Señor y Él perdonó mis pecados. Y eso es lo que me garantiza que yo voy a estar en el cielo. Y el hermano Manuel Ibarra, lo que le garantiza que está en el cielo es que cuando se le presentó el plan del evangelio, lo entendió, lo creyó, le tomó la mano a sus hijos, oró con ellos y pidió perdón por sus pecados. Por esa decisión es que él tiene garantizada la vida eterna. Volviendo a Nabucodonosor, tenemos a un hombre que lo tiene todo, pero que a la misma vez no tiene nada. Era un hombre orgulloso. Y esta arrogancia no solamente se manifestó en la estatua que mandó a construir de sí mismo, sino que también en la orden que dio cuando mandó a hacer la estatua. Versículo 4 al 6. Entonces los mensajeros, los heraldos, proclamaron a gran voz en todos los de la ciudad de Babilonia, diciendo: pueblos, naciones y gentes de toda lengua, persa, farsi, hebreos, todo lo que ustedes hablen, se les ordena lo siguiente. Versículo 5. Cuando escuchen la música, trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todos los instrumentos musicales, ustedes deberán, ¿qué, iglesia? Inclinarse. Y van a adorar la estatua de oro que el rey ha mandado hacer. Versículo 6. Y todo el que no se incline ante la estatua ni la adore, va a ser arrojado de inmediato a un horno de llamas. ¡Qué arrogancia de este rey! No hay otro ejemplo ni caso en las Escrituras similar a este. Nabucodonosor lo hizo. La orden que él dio estaba muy alineado a su arrogancia. Pidió que le adoraran. Hizo la idolatría extendida en toda Babilonia y se vio a sí mismo como un Dios al que había que rendirle culto. ¿Tú sabes quién hizo exactamente lo mismo? Satanás. Yo no sé si tú lo sepas, a algunas personas no les gusta escuchar hablar de Satanás, pero quiero decirte algunas cosas de parte de Dios en cuanto a Satanás. La Biblia dice en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel que Satanás fue creado en el lugar mismo de la adoración de Dios. Por lo que la Biblia menciona, Satanás estuvo en el núcleo más cercano de adoradores de Dios. Él conoció la santidad y el lugar santo de Dios. Y de alguna manera que no tenemos la explicación a ciencia cierta, la Biblia dice que en Satanás, en su corazón, entró el deseo de querer sentarse en el lugar de Dios. Poner su trono a la par del Altísimo y recibir la adoración que solamente le corresponde a Dios. Interesante, porque quiero aclararte algo por si no lo sabes. El primer pecado de la raza humana fue la desobediencia. Pero el primer pecado registrado en la Biblia fue el orgullo y la vanagloria de Satanás. La desobediencia en el jardín del Edén, el orgullo y la vanagloria y el querer ser igual a Dios, eso se dio en el cielo. Y tú sabes la historia, dicen los registros bíblicos que Satanás logró engañar a la tercera parte de los ángeles y se los trajo consigo cuando ellos decidieron rebelarse contra Dios. ¡Qué cosa tan ingenua! Pero de alguna manera Satanás quiso ocupar el trono de Dios. Por lo tanto, los rasgos característicos del orgullo, de la vanagloria, de la prepotencia, son rasgos que primero estuvieron en Satanás. Te digo algo, una de las cosas que personalmente tu servidor más aborrece es una persona orgullosa. Oro a Dios que nuestros líderes, pastores, servidores, nadie padezca de eso. Porque Dios nos ha llamado a ser servidores de Cristo, servidores de Dios y servidores de la iglesia. Pero es tan negativo ver a una persona con aire de grandeza, con aire de superioridad, mío, 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 cuando en realidad no tenemos nada. Ni la iglesia es nuestra, ni los ministerios son nuestros, nada es nuestro. Todo le pertenece al Señor, todo le pertenece a Él. Para Él y por Él son dadas las cosas. Dale fuerte el aplauso a Él.
Satanás tuvo los rasgos que Nabucodonosor está manifestando. ¿Qué significa eso? Que Nabucodonosor estaba más del lado de Satanás que del lado del Dios verdadero. Y es interesante porque a pesar de todo esto, la Biblia registra que Satanás nunca va a poder contra el poder de Dios. Jamás lo va a poder hacer. Me llama mucho la atención porque hablando del espíritu correcto de adoración, Jesús tiene algo que enseñarnos al respecto. En Juan capítulo 4, versículo 24, cuando Jesús está conversando con la mujer samaritana, tú lo recuerdas, Jesús le aclara una poderosa verdad a esta mujer que estaba confundida en cuanto a la verdadera adoración, dónde iba a ser, cómo iba a ser y qué tipo de adoradores buscaba Dios. Y Jesús le dice a esta mujer que no tenía claro este punto: mujer, Dios es espíritu. Y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Me llama mucho la atención los dos términos, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Lo que Jesús le está diciendo es, lo que Dios busca es adoración genuina, adoración verdadera, no adoración externa, no adoración que simplemente sea de labios, sino que lo que Dios busca es una adoración verdadera. Por eso hemos enseñado en tu iglesia, una vida de adoración no es los domingos a las 2 de la tarde, es los lunes en el trabajo, es los martes en la oficina, es los miércoles cortando la grama, es los jueves en los techos, es los viernes construyendo casas. Ahí es una vida de adoración. No es tanto un horario, sino es un estilo de vida. Este hombre ha mostrado una vanagloria al mandar a hacer una imagen de sí mismo y al establecer una orden para adorarse a sí mismo. Observa lo segundo que este rey hizo. Su impulsividad queda clara en el capítulo 3 de Daniel. ¿Qué es una persona impulsiva, Pastor Eric? Porque yo tengo mecha corta, pastor. Yo soy de mecha corta. Yo no ando por los techos. Yo voy directo a la yugular. Ajá. Qué bueno que Dios no es así contigo, ¿eh? Porque ya caminaría sin pies, sin manos y sin nada. ¿Qué es impulsividad? Me llamó mucho la atención porque impulsividad es una persona que habla o actúa sin reflexionar primero de lo que va a decir o de lo que va a hacer, sin tener cautela de lo que va a decir o de lo que va a hacer, y se deja llevar por sus impulsos. Te digo algo, y yo sé que tú me vas a entender. Entre más viejo me pongo, más valoro el hecho de pensar antes de hablar. Cuando uno está joven, todo lo sabe, todo lo puede. Yo lo sé, yo estuve, yo fui. Sí, yo sé cómo se hace, yo sé, todos lo sabemos. Pero en la medida que vas recibiendo golpes, situaciones, en la medida que tu cabello comienza a ser más blanco, etcétera, tú comienzas a pensar más antes de hablar. Comienzas a escuchar más y comienzas a ver la vida desde otra perspectiva. Eres menos impulsivo, por lo menos eso se espera de una persona adulta, mayor. Aquí tenemos a un rey que era altamente impulsivo. ¿Y cómo lo sabemos? En primer lugar, por la orden que él dio. Versículo 8 es interesante porque cuando los funcionarios de Nabucodonosor llegaron a poner en mal a estos tres jóvenes, observa lo que se dijo en el versículo 8. En aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a estos tres jóvenes que habían venido de Jerusalén. Y cuando la palabra que se utiliza en arameo, porque recuerda que esta sección está en idioma arameo, no en hebreo, la palabra maliciosamente en arameo significa comer la carne de alguien. Entonces lo que el autor bíblico quiere decir es que literalmente fueron y se comieron a estos tres jóvenes. Y si tú me dices, ay pastor, qué terrible. A ver, ¿cuántas veces te has comido a tu servidor? Aquí sinceramente. ¿Cuántas veces te has comido a un pastor de la iglesia o a otra persona? Ay, no, pastor, nunca. Mira, ¿no te imaginas cómo me suman los oídos? Y nosotros bromeando decimos, cuénteme para orar, cuénteme para saber. Es interesante, a mí me llamó mucho la atención ese aspecto. Comerse a las personas es la palabra literalmente maliciosamente que se utiliza acá. Te pido algo, haciendo un paréntesis, permíteme hacer un paréntesis en este punto. No hables mal de las personas, por favor. No lo hagas. Escúchame, te ves mal cuando lo haces. No honras al Señor. Sé un creyente de ética, sé un creyente que glorifica al Señor.
No te imaginan cuántas personas me han dicho, pastor, me dijeron esto de la iglesia, esto de usted, esto y esto. ¿Y qué piensa usted? Nada, lo remito al Señor. Lo remito a Dios. El Señor se va a encargar. El Señor se encarga de justificar a quien tiene que justificar y de disciplinar a quien tiene que disciplinar. No te metas tú en eso. Hay cosas más importantes. Hay cosas que realmente son más importantes que hablar de otra persona en su ausencia, como el ganar almas, como el presentar el evangelio, como orar por otras personas. Y eso es la tarea que como creyentes debemos de hacer. Así es que yo te pido, por favor, en Shadow Mountain debemos de tener creyentes maduros, éticos, correctos, que honran a Dios y que lo glorifican a Él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esto es para ti, Padre. No participes, te lo pido en el nombre del Señor. Estas personas, caldeos, llegaron a acusar a los 3 jóvenes. Y cuando le dieron el reporte a Nabucodonosor, como la persona pensaba con los riñones y el hígado, observa lo que dice que sucedió. Versículo 13. Se llenó de ira Nabucodonosor, inmediatamente los mandó a llamar. Y cuando los jóvenes se presentaron, Nabucodonosor les dijo, ustedes 3, ¿es cierto que ustedes no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que mandé a elegir? Versículo 15. En cuanto escuchen la música de los instrumentos, más les vale que se inclinen ante mi estatua. Porque si no lo hacen, los voy a lanzar de inmediato en el horno de llamas y esa última parte se la va a tragar hasta con doble salsa y de la picante. Observa lo que este rey prepotente agrega en su última oración. Y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Es que te digo algo, cuando tú eres una persona intempestiva, cuando tú eres una persona que piensa o que no piensa antes de hablar, dices cosas que después, Dios mío, tratas la manera de enmendarlo y ya no se puede, ya está el daño, ya se dijo la grosería, ya se dijo la palabra antisonante, ya dijiste. Y es difícil enmendar, principalmente cuando tu esposa o tus hijos son los afectados. Es difícil cuando tratas de enmendar esa situación. Dios puede perdonar, pero esas heridas laceran y marcan el corazón de tus seres queridos. Nabucodonosor lanza una palabra que él propiamente se va a arrepentir, como vamos a ver en el capítulo 4, por cierto. Aquí tenemos a este rey que exigió entera adoración de estos jóvenes y los amenaza con pena de muerte lanzándolos al horno de fuego. Y la última frase que te mencioné, no hay Dios capaz de librarlos de mi mano. Nabucodonosor no conocía al Dios de estos jóvenes, pero está a punto de conocerlo. Es decir, este hombre fue un hombre impulsivo por la orden que dio y fue impulsivo por la decisión homicida que tomó. Observa en el versículo que viene a continuación, versículo 16. Los jóvenes le dijeron al rey, rey, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si nos arroja en el horno de llamas, escuche rey, el Dios al cual servimos puede librarnos del horno y de su majestad. Y aquí viene ese versículo que en tu Biblia tiene que estar subrayado, amada iglesia de Cristo. Versículo 18. Pero si aún al Dios al cual servimos no lo hace así, sepa usted que no vamos a honrar a sus dioses, ni tampoco vamos a adorar a su imagen o su estatua. Qué impactante declaración de estos jóvenes. Qué madurez de estos jóvenes. Porque aquí estamos viendo a jóvenes diciéndole al rey, tenemos a un Dios poderoso. Pero si por alguna razón ese Dios en su perfecta voluntad decide no salvarnos, usted no va a obligarnos a que le adoremos a usted ni adoremos a sus dioses. ¿Cómo se llama eso? Convicción. ¿Cómo se llama eso? Determinación, principios. Y esas son las características que nosotros debemos de inculcar a nuestros hijos. Las características de honrar a Dios sin importar el maestro que tengan en la high school, sin importar el maestro ateo que se encuentren en la universidad, sin importar en el entorno en que se encuentren. Jóvenes que se mantengan fieles a los principios que han creído en la palabra de Dios, a los que fueron enseñados e instruidos. Estas características son las que como padres debemos de enseñar a nuestros hijos. Y yo sé que es difícil, y yo sé que es cansado, porque pastor tengo 3 trabajos, pastor estoy bien problemado, pastor las horas me las cortaron.
Te animo a que hagas un esfuerzo. Pídele a Dios sabiduría. Apóyate con el pastor de jóvenes de tu iglesia. Apóyate con los pastores de tu iglesia. En breve vamos a escuchar del hermano Samuel Mireles, que está al frente junto con su esposa Mili, de las escuelas para padres. Apóyate con líderes de la iglesia para que busques recursos, para que busques materiales, para que busques apoyo. Y tus hijos puedan recibir la instrucción bíblica y espiritual que necesitan. Porque ahora los tiempos están poniéndose más difícil, como vimos en nuestros mensajes anteriores. Me sorprende que estos 3 jóvenes estaban en una cultura pagana, pero no sacrificaron sus convicciones en quien ellos creían que era el Dios de los cielos. Eso es una fe valiente y es una fe madura. Hay una diferencia entre la fe madura y la fe de conocer lo que Dios puede hacer. Te explico con detalle eso. Hay personas que me han dicho, pastor, ¿por qué Dios no me respondió? ¿Por qué Dios no me escuchó? Recuerdo hace muchos años que me pidieron ir a orar por un jovencito de 8 años. Lo recuerdo muy bien, en el Hospital de Niños de San Diego. Cuando tu servidor llegué en el momento exacto que el jovencito de 8 años comenzó a agonizar. Y era impactante porque su madre era creyente, su padre no. Y en el momento que yo llegué comenzó la máquina a bajar, a bajar, a bajar. Y fue algo que me dejó marcado muy seriamente varias semanas después. Y aún todavía lo recuerdo, el ver su pecho, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que la mamá se colgaba de la solapa de mi saco y me decía, ore, a usted Dios lo va a escuchar, a usted Dios le va a oír, ore para que mi hijo se salve. Tu servidor se puso de rodillas ahí en la sala, en la habitación del hospital. Tu servidor le puso manos. ¿Qué no hice por ese niño? Oré con todo el corazón, lloré y rasgué mi corazón como no tienes una idea. Y el momento llegó cuando la máquina hizo pi, y ahí todo terminó. La mamá decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y fue un impacto terrible para toda la familia. Yo te pregunto, ¿cuántas situaciones nosotros nos enfrentamos en donde le pedimos a Dios que haga algo, pero Dios hace lo contrario? Si tu fe no es una fe madura, tú vas a ver esto como una acción negativa de Dios. Tú vas a decir, Dios no me ama, Dios no me escucha, yo no le intereso, yo no le importo, o simplemente no vale la pena orar. Pero aquí vemos a estos jóvenes mostrando una fe madura, diciéndole al rey, nosotros confiamos en Dios, pero nuestra confianza no depende de lo que Él haga o deje de hacer, sino que depende de Él. Y ahí es donde está la madurez de un verdadero creyente. Señor, no entiendo lo que me está pasando, me duele hasta las entrañas, me duele hasta la médula del hueso, pero yo no voy a dudar de tus planes, Señor. Señor, yo no entiendo lo que me está sucediendo. Siento que me va a explotar la cabeza, pero algo sí no voy a hacer, Señor. Pensar o decir que tú has hecho algo negativo o que tú no me amas. Porque aunque no lo vea, yo sé que tú me amas. Por lo que no lo entienda, yo sé que tú tienes un plan para mi vida. Eso es una fe madura, iglesia. Eso es una fe que Dios busca en nuestras vidas y en nuestros corazones. Si tú lees los primeros 2 capítulos del libro de Job, sabrás a qué me refiero. Le dieron palo por todos lados. Y el tiro de gracia se lo dio a su esposa cuando le dijo, maldice a tu Dios que no te escuchó, que mató a tus hijos, que te robó tus camellos, que te robó las ovejas y que sobre eso te ha mandado esta peste en el cuerpo. Maldice a tu Dios y muérete, hazte un favor. Y dice la Biblia en el libro de Job que con todo eso que él experimentó, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Dicho de otra manera, de la boca de Job no salió una queja contra Dios y de la boca de Job nunca salió una palabra negativa contra Dios. Y me toca el corazón, porque cuando nosotros comparamos nuestra vida con ese modelo bíblico, si Dios nos responde tantito, ya nos resentimos con Dios. Pareciera que venir a la iglesia es hacerle un favor a Él. Pareciera que buscar de Dios es hacerle un favor a Él, cuando es totalmente a la inversa, iglesia de Cristo. Estos jóvenes mostraron una fe madura delante del rey Nabucodonosor.
Y dice el versículo 19 que su rostro se desfiguró. Es decir, me imagino que le dio una parálisis facial al rey, cuando vio que estos jóvenes lo estaban contradiciendo delante de toda su corte. ¿Y sabe lo que hizo este hombre temperamental, impulsivo? Dio la orden que los más vigorosos del reino calentaran 7 veces el horno que tenía preparado, inmediatamente que los lanzaran a estos 3 jóvenes. Y yo quiero recordarte algo: cuando una persona impulsiva hace cosas sin meditarlo, nunca termina bien. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Este versículo que te voy a dar es una joyita que cuando tu servidor estudia el libro de Proverbios, siempre ya no hay dónde subrayarlo porque me impacta muchísimo. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y este es el de Proverbios que te mencioné, 14:17. El que fácilmente se enoja, ¿qué hará, iglesia? Dilo fuerte. Locuras. Proverbios dice, el que se enoja fácilmente, el que es de mecha corta, siempre va a hacer locuras. Así es que por favor, anota ese versículo y ponlo en la puerta de tu casa. Ponlo en la puerta del baño. Ponlo ahí en la cocina. El que fácilmente se enoja, Señor, va a hacer locura. Ay, vamos a respirar, Padre. Espíritu Santo, vamos a respirar juntos, Señor. Ayúdame, quiero ahorcar a mi esposo. Y tu esposo subiéndose el techo, escapándose, ¿no? O a la inversa, quiero ahorcar a mi esposa, Señor. Y la esposa saliendo, corriendo al Ross para que se le vayan los estreses. Ah, es cierto, ¿verdad? Este hombre, número 1, tenía una gran arrogancia. Este hombre tenía una gran impulsividad. Pero este hombre iba a tener una gran humillación. Observa conmigo, me encantan los finales felices, iglesia. Porque Dios no iba a dejar que este hombre se llevara o se quedara con la suya. Algo iba a suceder. ¿Y cómo vino la humillación de este gran rey Nabucodonosor? Número 1, a través de un milagro. Gloria a Dios por los milagros. En breve vamos a ver qué son o para qué son. Versículo 24 y 25. Cuando estos hombres lanzaron a los jóvenes al horno, dice el texto bíblico, que ellos murieron. Estaba tan caliente y me imagino la llama que salió los mató a estos hombres. Y dice la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor se espantó. Se levantó apresuradamente y le dijo a sus consejeros, ¿cuántos echamos en el horno? 3, ¿verdad? Y todos le respondieron, sí, su majestad, 3. Y él dijo, pero yo estoy viendo a 4 hombres sueltos allá adentro. 4. Y observa las características. Y no sufren ningún daño. Y aquí viene el milagro. Y el 4 es semejante al Hijo de los dioses. ¿Qué habrá visto Nabucodonosor, iglesia? ¿Qué habrá visto? Y hoy en la madrugada, cuando estaba en esta parte, me detuve para decir, Dios mío, ¿qué habrá visto este hombre? Vio a uno que no tenía semejanza humana, pero estaba ahí. Y es impactante porque cuando leemos más adelante descubrimos que los mandan a sacar y en primer lugar no tenían ni los cabellos quemados. La ropa ni siquiera olía a fuego. Su piel estaba intacta, estaban completamente ilesos. Finalmente Nabucodonosor se topó con el Dios de Israel. El mismo Dios que protege a la nación judía ahora en día, aún contra todos esos cohetes y esos ataques que está siendo afectada. Aún ahora el mismo Dios protege a la nación de Israel. Y tal vez tú puedas decirme el día de hoy, pastor, pero eso es para con los 3 jóvenes y eso es para con Israel, pero ¿y yo de este lado qué? Hay una promesa que Dios también incluye para aquellos que confían en Él. Dice el Señor en su palabra, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te van a abnegar. Y cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni tampoco la llama arderá en ti. Yo te animo que cuando pases por esas situaciones difíciles, te apoderes de este versículo de Isaías 43:2. Le digas a Dios, Dios, tú has prometido esto en tu palabra.
Cuando vayas a corte por alguna situación, por algún proceso, Señor, tú has prometido esto. Cuando vayas a una situación de carácter laboral, Señor, tú has prometido esto. Cuando estés en una corte de divorcio, separación legal, custodia, lo que sea, Señor, tú has prometido esto para aquellos que confían en ti. Solamente te pido algo: camina derecho con Dios. Camina rectamente delante de Dios para que esta promesa realmente tenga efectividad. Porque si lo haces, verás la mano de Dios sobre tu vida, como se manifestó sobre la vida de estos jóvenes. Ahora yo quiero hacer una pausa acá porque es el momento indicado para que hagamos una pregunta. Pastor Eric, ¿para qué son los milagros? Porque va a haber una campaña de milagros en la iglesia a 2 cuadras donde yo vivo. Y porque va a haber una campaña de sanación con aceite, etcétera. Y lo digo con profundo respeto, el Señor lo sabe. ¿Para qué son los milagros? ¿Para qué son? ¿Por qué son? En primer lugar, escúchame con atención esta respuesta. En el contexto histórico de este relato bíblico, recuerda que el pueblo de Israel estaba cautivo en la nación de Babilonia. Ellos no creían que iban a regresar nunca más a Jerusalén. De hecho, el libro de los Salmos dice que se sentaban a la orilla del río a tocar sus arpas y a lamentarse recordando sus tiempos en Jerusalén. Hasta, por cierto, hay una canción muy antigua, si ya tienes pelito blanco te acordarás, que se puso muy famosa en los 70, Los ríos de Babilonia se llama, por cierto, ahí la buscas después, muy bonita la letra, y está basada en el libro de los Salmos, hablando acerca de ese relato. Aquí tenemos al pueblo de Israel que está cautivo en Babilonia, no saben cuándo van a volver, no saben si van a volver, y su fe en Dios está menguando. ¿Qué es lo que hace Dios para revitalizar su fe? ¿Qué es lo que hace Dios para recordarle que es Dios quien está en control? ¿Qué hace Dios para recordarles que no es Nabucodonosor el que manda, sino que es Dios el que manda? Mandarles un milagro. Porque escúchame, amada iglesia de Cristo, los milagros corroboran la persona de Dios. Los milagros testifican de quién es Dios. Pero no todos los milagros son hechos por Dios. No todos los milagros son realizados por Dios. De hecho, la Biblia enseña que hay milagros que son hechos por Satanás. La Biblia dice que Satanás puede vestirse de ángel de luz, aun cuando no es ángel de luz. La Biblia dice que Satanás puede profetizar, aunque la profecía no es de parte de Dios. Y en los tiempos finales, la Biblia dice que Satanás va a hacer que el anticristo vuelva de la vida y que resucite al falso profeta. De tal manera que no todos los milagros que se dan y suceden son por obra de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los milagros que sí son para la honra y gloria de Dios que los otros milagros? Te explico rápidamente la diferencia. Los milagros que son operados por Satanás son para que las personas duden del evangelio, no para que lo crean. ¿Te acuerdas cuando Moisés llegó donde Faraón? ¿Te acuerdas cuando Moisés lanzó su vara y se convirtió en serpiente? ¿Qué hicieron los magos y los adivinos y los santeros de Faraón? Hicieron lo mismo, el mismo milagro. Pero la diferencia es que la serpiente que se transformó de la vara de Moisés se comió a todas las demás. De tal manera que ni aún en eso le pueden ganar a nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso a Él. En los tiempos de Jesús, ¿por qué hizo milagro Jesús? No porque era un sanador ambulante. Los milagros de Jesús eran para confirmar que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios. Los milagros de Pedro y de Pablo, ¿por qué Dios envió milagros a través de ellos? Para confirmarle a los creyentes que la iglesia que estaba comenzando era un movimiento espiritual y no venía de nadie más. Y si tú me preguntas ahora en día, Pastor Eric, ¿Dios puede hacer milagros ahora en día? Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Él es el mismo por los siglos de los siglos, por la eternidad. Pero, entonces, pastor, qué bueno, porque voy a ir entonces a que me unjan con aceite. Voy a ir entonces a que me sanen porque está ciática, pastor. Mira que no hayas.
Escúchame, tú no sabes si la voluntad de Dios es mantenerte con esa asiática, porque si con esa asiática lo buscas, imagínate que ya no la tengas. El apóstol San Pablo, el gran siervo de Dios, el que predicó en toda Asia Menor: Señor, por favor, quítame este aguijón de la carne. Primera oración. Señor, quítame este aguijón. Mira, prediqué aquí, prediqué allá, hice aquí, hice allá. Segunda oración. Tercera oración: Señor, ya te pedí 2 veces, esta es la última. Pablo, te escuché las 2 anteriores, pero ahora te digo: bástate mi gracia, porque mi poder, Pablo, se manifiesta en tu debilidad. ¿Y qué dice Pablo? Ya entendí. Nunca más Pablo le volvió a pedir a Dios que le quitara su enfermedad. Y te aclaro, no estaba hablando de su esposa, porque no tenía esposa. Ese no era su aguijón de la carne. No sabemos cuál era su aguijón, pero tú sabes lo que sí sabemos: es que el apóstol San Pablo falleció dándole gloria a Dios, pero con su aguijón en la carne. Entonces, ¿qué son los milagros? Te repito una vez más: son medios en los cuales Dios confirma quién es Él para su pueblo. Pero la fe de los creyentes, de los hijos de Dios, de la iglesia de Cristo, no tiene que estar puesta en los milagros, porque escúchame esto y anótalo en tus notas: los milagros son un medio, no un fin. Los milagros son un medio. ¿Para qué? Para conocerlo a Él, para buscarlo a Él. ¿Cuántas campañas de milagros se hicieron y las personas iban por la sanidad, pero no por el sanador? ¿Cuántas personas recibieron algo por alguna razón, pero no volvieron al Señor? Lo que Dios quiere no es sanarte de tu enfermedad, sino perdonarte de tus pecados. Es lo que Él desea, porque eso nada ni nadie lo puede hacer. ¡Aleluya! El mayor milagro que Dios desea es sanarte de tus pecados. Porque ahí no hay tratamiento, ahí no hay quimioterapia, ahí no hay hospital, ahí no hay doctor, ahí no hay nada que pueda hacerse, excepto la sangre de Cristo Jesús. Me llama mucho la atención, con esto vamos finalizando. La Biblia dice en 1 de Juan, esto tienes que anotarlo y no quiero que se me pase por alto: no creáis a todo espíritu, sino que, dilo fuerte, iglesia, probad los espíritus. ¿Y qué tengo que probar? Si son de Dios. Y Juan dice: muchos falsos profetas han salido ahora. Y esto, imagínate ahora en día, si en los tiempos de Juan había falsos profetas, como no ahora. Y la manifestación o la humillación para el rey Nabucodonosor iba a venir también por la declaración que iba a hacer a continuación. Cuando finalmente se da de tope con Dios mismo, no le queda otra opción sino decir: Sadrach, Mesach y Abdenego, los llama por el nombre babilonio. Siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Inmediatamente salieron en medio del fuego sin nada. Yo me imagino la boca abierta que habrá tenido Nabucodonosor. Versículo 27: ni el cabello, ni sus ropas intactas, ni olor a fuego tenían en toda su ropa y en su vestimenta y en sus cuerpos. ¿Quién pudo hacer eso? Dios. Porque a Dios no lo limita la física, porque a Dios no lo limita la química, porque a Dios no lo limita la ciencia. Dios es todo y lo supera todo. Y ahí es en donde Nabucodonosor hace una oración, que la vamos a dejar pendiente para ver si fue genuina o no. Lo sabremos el próximo domingo. Nabucodonosor dice: bendito sea el Dios mío o de ellos. Observa eso. Yo he tenido casos en donde recuerdo el caso particular de una persona que me dijo: yo soy salvo. Y yo dije: bueno, me está diciendo con convicción que es salvo. ¿Por qué es salvo?, le pregunté. ¿Tú sabes lo que me contestó? Porque mi esposa va a la iglesia. No bromeo. La respuesta fue: yo soy salvo, me dijo el esposo, porque ella va a la iglesia. Nabucodonosor dice: bendito sea el Dios de ellos. No es el mío todavía. Bendito sea el Dios de ellos. Envió a su ángel. Y al final dice: no hay Dios que pueda librar como este. Y los engrandeció en gran manera. Y me llama la atención porque todavía pareciera que la conversión de Nabucodonosor no es genuina. ¿Ha visto los milagros de Dios? ¿Ha visto la manifestación a través de la revelación del sueño en Daniel capítulo 2? ¿Ha visto el milagro que se dio en el capítulo 3? Pero todavía no ha entregado su vida a Dios.
¿Es el mismo caso que tú tienes? Tu esposa es creyente, tus hijos vienen a la iglesia, pero tú prefieres quedarte en el coche o nada más venirlos a dejar o venirlos a recoger. ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo? ¿Qué más necesita hacer Dios en favor tuyo para que sepas que Él te ama? Permíteme cerrar este mensaje. Ha transcurrido el tiempo, pero no sé tú, tu servidor ha sido bendecido a través de este estudio del capítulo 3 de Daniel. Saquemos 3 aplicaciones antes de que nos despidamos, porque son hermosas. Primera aplicación que yo puedo aplicar en mi vida y que yo espero que tú lo puedas hacer también. Número 1, no hay nada que supere la gloria de Dios. Nada ni nadie es mayor que Dios. Absolutamente nada. Nada está por encima de Dios. Nada está por encima de la gloria de Dios. Y quiero recordarte que Dios no comparte su gloria con nadie. Es la gloria de Dios. Y no la toques, por favor. Y me llama la atención esto. Lo vamos a hacer un poco pedagógico para que vayamos recordando esto. Es un caminito de Isaías y yo quiero que me acompañes a leer la parte que dice: fuera de mí no hay otro Dios. Quiero que lo anotes rápidamente. Isaías 44:6. Así dice el Señor Todopoderoso, Rey de reyes y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay otro Dios. Isaías 45:5. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Isaías 45:21. Fuera de mí no hay otro Dios. Dios justo, Dios salvador, no hay ninguno otro fuera de mí. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Dios dice: no hay Dios fuera de mí. No existe. Ponle el nombre que quieras. Dios dice: no hay otro Dios fuera de mí. Aleluya. Segunda verdad: no hay nada que supere el poder de Dios. No solamente la gloria de Dios. No, el poder de Dios. Isaías 40:28 dice el pasaje: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Preguntas retóricas, lo observas. Luego viene la respuesta. El Dios es eterno. El Señor es eterno. Él es creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Y su inteligencia es insondeable. Ese es el Dios al cual servimos, amada iglesia. Todopoderoso. Nada es imposible para Dios. Así es que si tú estás en una petición de oración, por muy difícil que sea, agrégale una parte: que se haga tu voluntad, Señor. Agrégale esa parte. Señor, te pido la sanidad de mi mamá, de mi papá, de mis hijos, la restauración de mi hogar, de mi esposo, pero que se haga tu voluntad, Señor. Número 1, no hay nada que supere la gloria de Dios. Número 2, no hay nada que supere el poder de Dios. Y número 3, no hay nada que supere los planes de Dios. Me encanta. Porque al final del capítulo 3, ¿quién ganó, iglesia? ¿Nabucodonosor o Dios? Dios ganó. Los planes fueron destruidos. Los planes fueron truncados. Los planes no se cumplieron. ¿Quién ganó? El Señor. Y me encanta porque hay un pasaje que habla de esto, y esto viene de parte de Dios para tu vida. Dice el Señor en su palabra: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Qué planes son? No son planes de destrucción, no son planes de calamidad, sino al contrario, son planes de bienestar. Son planes de no darte calamidad en tu vida. Y sobre todo son planes que te dan futuro y que te dan una esperanza, la cual nada ni nadie te lo puede dar en esta tierra. Esos son los planes que Dios tiene para ti. Y si tú me dices, si puedes pasar, Fernando, si tú me dices: Pastor Eri, yo estoy cansado, cansada, agotado, agotada, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿De qué manera lo puedo hacer? Yo quiero dejar contigo este pasaje que es maravilloso. Yo no sé en qué condición puedas estar tú, pero hay una promesa que me impactó esta madrugada y que yo quiero compartirla contigo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Él fortalece al cansado. Él acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan. Los muchachos tropiezan y se caen. Pero este versículo 31 es la clave. Pero los que confían en el Señor,
Los que han puesto su confianza en el Señor van a renovar sus fuerzas, van a volar como las águilas, van a correr y no se van a fatigar, van a caminar y no se van a cansar. ¿Quiénes? Los que confían en el Señor. Yo te pregunto, ¿en quién confías tú el día de hoy? ¿En tu religión? ¿En tu comportamiento? ¿En tu buena conducta? ¿En tu capacidad económica? ¿En tus recursos? ¿En tu inteligencia? ¿En quién confías? Si tú no confías en Dios, tarde o temprano tus fuerzas se van a acabar. Tarde o temprano la debilidad va a comenzar a tocar tu puerta. Tarde o temprano el desánimo, las decepciones van a llegar a tu vida. Pero Dios ha prometido, si tú confías en mí, este libro promete, vas a levantar tus manos como águilas, vas a recibir fuerzas como el búfalo, vas a correr y no te vas a cansar, vas a caminar y no te vas a fatigar. Pero eso aplica a los que confían en el Señor. ¿Por qué no confías en Él ahora? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Confiamos, Señor, de que no volverá vacía sin antes haber hecho aquello por lo cual tú la enviaste. Espíritu Santo, pedimos que toques el corazón de las personas esta tarde. Toque el corazón, Señor, de esa persona que ha escuchado tu palabra en alguno de los campus, o esa persona que ha escuchado tu palabra a través de redes sociales, Señor, o inclusive aquella que lo escuchará a través del programa de televisión o de radio. Toca su corazón.